Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una hoja esperando caer. Ella necesita esto, papá. El contrato de arrendamiento de Clarisa se vence y está entre trabajos. Tienes 3 habitaciones extras simplemente sentadas vacías. Tiene sentido. Mi hijo Gregorio estaba parado en mi cocina, manos en las caderas, hablando de mi casa del lago como si fuera un recurso comunal. Como si 42 años de práctica de ortodoncia no me hubieran ganado el derecho a decidir quién vivía en ella. Dejé mi taza de café con cuidado deliberado. La cerámica hizo clic contra la encimera de granito, agudo en la quietud de la mañana. Clarisa me preguntó a mí misma. Ella es orgullosa, papá. Sabes cómo es. Pero necesita ayuda, y eres su padre. La familia ayuda a la familia. Ahí estaba. La carta de culpa. Jugada temprano, jugada duro. Miré a Gregorio, 39 años, abogado corporativo exitoso, viviendo en un ático en el centro con su esposa y sus hijas gemelas. Mi hijo, quien había pasado sus veranos de infancia en este mismo lago, aprendiendo a nadar desde este muelle, atrapando su primer róbalo desde esta orilla. Ahora diciéndome quién ocuparía las habitaciones que había renovado con mi propio dinero de jubilación. ¿Cuándo planeabas preguntarme, Gregorio? ¿O esto ya estaba decidido? Su mandíbula se tensó. Papá, no seas difícil. No es como si usaras toda la casa. Pasas la mayor parte de tu tiempo en la suite principal y tu taller. Las habitaciones de huéspedes del piso superior son espacio desperdiciado. Espacio desperdiciado. Mi pecho se tensó. Me había retirado de la odontología hace 8 meses. 42 años mirando bocas, corrigiendo mordidas, construyendo sonrisas. Había ahorrado cuidadosamente, invertido sabiamente, y compré esta casa del lago 3 años antes de la jubilación. Mi santuario. Mi recompensa. Catalina y yo habíamos planeado envejecer aquí juntos. Entonces el cáncer se la llevó 6 meses antes de que me jubilara. Ahora era solo yo, el agua y el espacio que había ganado para llorar y reconstruir en paz. Clarisa se muda el viernes, continuó Gregorio, sacando su teléfono. Ya renté un camión. Estaremos aquí alrededor de las 10. No necesitará mucho espacio, solo el dormitorio y tal vez la oficina para sus suministros de arte. Mis manos se cerraron en puños debajo del mostrador. Gregorio, mírame. Levantó la vista, irritado por la interrupción. Me preguntaste. Alguien me preguntó si Clarisa podía vivir aquí. Te lo estoy diciendo ahora. Eso no es preguntar. Eso es informarme de una decisión que tomaste sobre mi casa. Papá, su voz bajó, tomó ese tono condescendiente que usaba en las salas de audiencias. Estás jubilado, viudo, viviendo solo en una casa de 4 habitaciones. Clarisa necesita ayuda. Ella es tu hija. Esto no es complicado. No, dije tranquilamente. No lo es. Sus cejas se alzaron. ¿Entonces estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. La respuesta es no. El silencio cayó como una piedra en el agua. El rostro de Gregorio pasó por varias expresiones. Sorpresa, incredulidad, ira. Se asentó en furia controlada. ¿Vas a dejar a tu propia hija sin hogar en serio? Ella no está sin hogar. Tiene opciones. Tiene ahorro. Tiene un hermano que aparentemente no tiene problema tomando decisiones por otras personas. ¿Por qué no se queda contigo? No tenemos el espacio. Tienes 3 habitaciones. Tus niñas comparten una. Eso deja una de sobra. Necesitamos esa para la oficina en casa de Melissa. Y yo necesito mis habitaciones de huéspedes para mí. Para paz. Para privacidad.
para la vida que me gané. La voz de Gregorio subió. Estás siendo egoísta. Estoy siendo claro. Hay una diferencia. Clarisa es tu hija. Estoy consciente. Estuve allí cuando nació. Cuando Catalina y yo la criamos, pagamos su escuela de arte. La ayudamos a través de 3 negocios fallidos. He ayudado, Gregorio. Durante 36 años. He terminado de ser la solución a los problemas de todos. Papá, su voz se volvió fría. La traemos el viernes. Esto va a suceder. Lo miré fijamente. 42 años de tratar con pacientes difíciles me habían enseñado a no pestañear bajo presión. Si la traes aquí el viernes, no abriré la puerta. Estás fanfarroneando. Ponme a prueba. Nos miramos fijamente. Mi hijo y yo, a través de mi isla de cocina, a través de 40 años de relación, a través de un abismo que acababa de ensancharse en algo infranqueable. El teléfono de Gregorio vibró. Lo miró, luego me miró de nuevo. Bien, le diré a Clarisa que a su padre no le importa si está luchando, que preferiría sentarse solo en su gran casa que ayudar a su propia hija. Salí. La puerta se cerró con fuerza suficiente para hacer temblar las ventanas. Me quedé parado en la cocina silenciosa, manos temblando ligeramente. No de miedo, de algo más frío, más duro. Gregorio pensó que mi no significaba que estaba siendo difícil. No tenía idea de lo que venía. Saqué mi teléfono y abrí mis contactos. Encontré el nombre que necesitaba. Arnaldo Bravo, abogado inmobiliario, viejo amigo de la Asociación Dental. Envié un mensaje. Necesito asesoramiento legal, derechos de propiedad. ¿Puedes reunirte mañana por la mañana? La respuesta llegó en minutos. 8 a.m. Mi oficina. El café corre por tu cuenta. Dejé el teléfono y miré alrededor de mi cocina. La luz del sol entraba por las ventanas con vista al lago. El agua brillaba, pacífica y perfecta. Todo por lo que había trabajado. Gregorio pensó que podría anular mi decisión con culpa y determinación. Estaba equivocado. Para el viernes por la mañana tendría más que solo una puerta cerrada esperando. Tendría una barrera legal que no podría cruzar, documentación con la que no podría argumentar, y una línea trazada tan claramente que incluso un abogado corporativo no podría perder. Había pasado 42 años construyendo cimientos en las bocas de las personas, trabajo cuidadoso, preciso, permanente. Ahora construiría un tipo diferente de cimiento, uno que protegiera lo que era mío. El viernes estaba llegando. Que llegara. Estaba listo. La oficina de Arnaldo Bravo ocupaba el segundo piso de una casa colonial restaurada en el centro. Llegué a las 7:50 con 2 cafés grandes y una carpeta de documentos. Me recibió en la puerta cabello plateado perfectamente peinado, gafas de lectura colgando de una cadena alrededor de su cuello. 70 años y más agudo que la mayoría de abogados de la mitad de su edad. Barto. ¿Cuánto tiempo? Tomó el café, me hizo un gesto hacia adentro. ¿Cuál es la emergencia? Me senté frente a su escritorio de caoba y lo expuse todo. El ultimátum de Gregorio. La fecha límite del viernes. La mudanza planeada de Clarisa. La completa falta de mi consentimiento en todo ello. Arnaldo escuchó sin interrumpir, ocasionalmente tomando notas en un bloc legal amarillo. Cuando terminé, se recostó en su silla. Tu hijo es abogado. Derecho corporativo, fusiones y adquisiciones. Entonces debería saber mejor. Arnaldo golpeó su bolígrafo contra el bloc. Barto, esto es sencillo. Es tu propiedad. Propiedad única.
Tienes derecho absoluto a rechazar ocupación a cualquiera, familia o no. Y si aparecen de todos modos, fuerzan su entrada, entonces están allanando. Allanamiento criminal si has dado aviso previo. Sacó un formulario del cajón de su escritorio. Redactaré un aviso formal de prohibición de entrada. Lo entregarás tanto a Gregorio como a Clarisa hoy. Mañana a más tardar. ¿Qué dice? Que tú, como propietario, estás negando formalmente permiso para que entren a tu residencia. Que cualquier intento de hacerlo constituye allanamiento criminal bajo la ley estatal. Que las autoridades locales han sido notificadas. Mis manos se apretaron en la taza de café. Autoridades, llamarás a la oficina del sheriff, explicarás la situación, la registrará cuando aparezcan el viernes. Si aparecen ya habrás establecido la amenaza. Los agentes pueden estar presentes para prevenir cualquier incidente. ¿Crees que llegará tan lejos? Arnaldo me miró por encima de sus gafas. Tu hijo te dijo que traería a su hermana sin importar tu respuesta. Ya ha demostrado disposición a anular tu autoridad. Sí, Barto, creo que podría llegar tan lejos. Asentí lentamente. Redacta el aviso. Trabajó durante 40 minutos, tecleando con la precisión cuidadosa de alguien que había hecho esto 1000 veces. Cuando terminó, imprimió 2 copias en papel membretado oficial, las deslizó a través del escritorio. Leí cuidadosamente. El lenguaje era formal, legal, inequívoco, sin entrada, sin ocupación, sin excepciones. Necesitarás entregar estos personalmente o vía correo certificado. Dado tu plazo del viernes, recomendaría entrega personal hoy. Lo haré. Una cosa más. Arnaldo sacó otro formulario. También estoy preparando una declaración jurada de advertencia de allanamiento. Si ignoran el aviso el viernes, puedes presentar esto inmediatamente. Se convierte en un registro permanente. La segunda ofensa se convierte en allanamiento criminal castigable con arresto. El peso de lo que estaba haciendo se asentó sobre mí. Documentación legal contra mis propios hijos. Pero Gregorio había tomado esta decisión, no yo. Había decidido que mis límites no importaban. Ahora aprendería lo contrario. Salí de la oficina de Arnaldo a las 9:30, los avisos sellados en sobres manila. La oficina de Gregorio estaba en el centro, a 20 minutos. El apartamento de Clarisa estaba al otro lado del lago, otros 30. Conduje primero a la firma de Gregorio. El edificio era vidrio y acero, todo éxito corporativo y vistas caras. La recepcionista sonrió profesionalmente cuando di mi nombre. Le haré saber al señor Gallardo que está aquí. No es necesario, solo estoy dejando algo. Coloqué el sobre en su escritorio. Por favor, asegúrese de que lo reciba hoy. Es documentación legal urgente. Su sonrisa vaciló ligeramente. Por supuesto, señor Gallardo. Salí antes de que Gregorio pudiera aparecer. No quería una confrontación. Solo quería confirmación de entre. El apartamento de Clarisa fue más difícil. Mi hija vivía en un loft de almacén convertido, renta controlada y envejecido. Su auto estaba en el estacionamiento, un sedán de 15 años sostenido por optimismo y cinta adhesiva. Subí 3 tramos de escaleras, encontré su puerta, toqué 2 veces. Si esta historia te recordó las injusticias que has visto, sigue el canal y activa las notificaciones. Porque donde la justicia se retrasa, comienza una nueva historia de venganza. Abrió vistiendo overoles manchados de pintura, cabello recogido en un moño desordenado. 36 años luciendo cansada y desgastada de una manera que hizo que mi pecho se apretara.
Papá, sorpresa, luego confusión. ¿Qué haces aquí? Necesito darte esto. Le extendí el sobre, lo tomó lentamente e insegura. ¿Qué es? Aviso legal. Necesitas leerlo cuidadosamente. ¿Aviso legal sobre qué? Sobre el viernes. Sobre el plan de Gregorio de mudarte a mi casa. Su rostro palideció. Papá, puedo explicar. Le pediste a Gregorio que hiciera esto. No exactamente. Él lo sugirió, dijo que estarías bien con eso, que tenías el espacio. ¿Me preguntaste tú, Clarisa? Miró al piso. Pensé que Gregorio lo manejaría. Lo intentó. Dije que no. Varias veces. Me dijo que te traería de todos modos. Por eso necesitas leer este aviso. Abrió el sobre con manos temblorosas, escaneó el documento. Con cada línea su rostro se puso más pálido. ¿Estás sirviéndome con un aviso legal? Papá, soy tu hija. Estoy consciente. Estuve allí cuando naciste, cuando tu madre y yo te criamos, cuando pagamos la escuela de arte, cuando te ayudamos a iniciar 3 negocios. He sido tu padre durante 36 años. Pero también soy una persona con derechos a mi propia casa, mi propio espacio. No sabía que te sentías tan fuertemente, porque nadie preguntó. Gregorio decidió. Tú lo aceptaste. Ninguno de ustedes consideró que yo pudiera tener mis propios planes para mi propia casa. Lágrimas se acumularon en sus ojos. Solo necesito unos meses. Hasta que me ponga de pie, no estaría en el camino. Clarisa, la respuesta es no. No porque no te ame, porque me he ganado el derecho a vivir solo en la casa que compré para mi jubilación. Eso no me hace un mal padre, me hace una persona con límites. ¿Qué se supone que haga? Encuentra otra solución. Quédate con Gregorio, encuentra un compañero de cuarto. Hay opciones que no involucran anular mi decisión sobre mi propia propiedad. Miró el aviso, lágrimas fluyendo ahora. Gregorio dijo que cambiarías de opinión, que solo estaba siendo terco. Gregorio estaba equivocado. Lee el aviso. Clarisa. Todo. Si apareces el viernes, estarás allanando. Tendré a las autoridades presentes. No quiero eso, pero no seré intimidado en mi propia casa. Me volví hacia las escaleras. Papá, por favor, te amo, Clarisa. Pero la respuesta es no. Bajé 3 tramos, subí a mi auto. Me alejé con los sollozos de mi hija resonando en mi cabeza. La culpa era real, aguda y cortante. Pero también lo era la necesidad. El jueves por la tarde mi teléfono explotó. Gregorio llamó 6 veces. No contesté. Clarisa llamó 2 veces. Mensajes de texto suplicantes. No respondí. Entonces la esposa de Gregorio, Melissa, llamó. Contesté en el tercer timbre. Barto, ¿qué está pasando? Gregorio está furioso. Clarisa está devastada. ¿De qué se trata este aviso legal? Se trata de límites, Melissa, sobre mi derecho a decidir quién vive en mi casa. Pero es familia. Necesita ayuda. Entonces ayúdenla. Tú y Gregorio tienen recursos. Ayúdenla ustedes mismos en lugar de ofrecer mi espacio sin mi permiso. Eso no es justo. No, lo que no es justo es que mi hijo me diga que su hermana se muda sin importar mi respuesta. Eso no es justo, Melissa. Solo estoy respondiendo a la situación que él creó. Silencio. Luego, más tranquila. ¿Realmente dijo eso? Palabra por palabra. La traemos el viernes. Esto va a suceder. Esas fueron sus palabras exactas. Exhaló lentamente. Barto, yo no sabía que fue así. Ahora lo sabes. El aviso se mantiene.
Si aparecen mañana están allanando. Tendré agentes del sheriff presentes para asegurar que se mantenga pacífico. Dios mío, Barto, esto es familia. La familia respeta límites. Lo que Gregorio intentó hacer no es familia, es intimidación. Colgó sin responder. A las 6 p.m. llamé a la oficina del sheriff del condado. Expliqué la situación al despachador, miembros de la familia amenazando con ocupar mi propiedad contra mis deseos, aviso legal formal servido, solicitud de presencia civil el viernes por la mañana. Podemos tener 2 agentes allí a las 9 a.m., confirmó el despachador. Mantendrán la paz, asegurarán que no ocurra allanamiento. Necesitará proporcionar copias de sus avisos legales. Tengo todo documentado. Bien, lo veremos mañana, señor Gallardo. Hice la cena, salmón a la parrilla, vegetales asados, una copa de vino tinto. Comí lentamente en mi terraza, viendo el lago volverse cobre en el atardecer. Mañana sería difícil, doloroso. Estaría parado contra mis propios hijos con las autoridades como testigo. Pero Catalina solía decir algo cuando tratábamos con pacientes difíciles que no aceptaban planes de tratamiento. No puedes forzar a la gente a tomar buenas decisiones, solo puedes protegerte de sus malas. Gregorio había tomado una mala decisión, Clarisa la había aceptado. Ahora me estaba protegiendo. Dormí mal. Me desperté a las 5 a.m. con la lluvia golpeando las ventanas. El lago estaba gris, agitado, coincidiendo con mi estado de ánimo. A las 8:30 estaba vestido con pantalones caquí y camisa abotonada, profesional, calmado, listo. A las 8:50 la patrulla del sheriff subió por mi entrada. 2 agentes, uno mayor, tal vez 50, uno más joven, 30 y tantos. Se presentaron como el agente Martínez y el agente Cruz. Señor Gallardo, hemos revisado su documentación, dijo Martínez. Caso sencillo. Ha proporcionado aviso apropiado, establecido límites claros. Si intentan entrar, es allanamiento criminal. Estamos aquí para prevenir eso. Gracias por venir. Solo hacemos nuestro trabajo, señor. Las disputas familiares siempre son difíciles. Está manejando esto correctamente. A las 9:15 escuché el camión. A través de mis ventanas delanteras vi un U-Haul retumbar por la entrada. Gregorio conduciendo. Clarisa en el asiento del pasajero. Se detuvieron cuando vieron la patrulla del sheriff. Durante 10 segundos nadie se movió. Entonces la puerta de Gregorio se abrió de golpe. Caminó hacia la casa. Se detuvo cuando me vio parado en la puerta con ambos agentes flanqueándome. ¿Qué diablos es esto, papá? El agente Martínez dio un paso adelante. Señor, quédese donde está. Estamos aquí en presencia civil. El señor Gallardo ha negado formalmente su entrada a esta propiedad. Esta es la casa de mi padre. Esta es la propiedad del señor Gallardo, corrigió Martínez. Él tiene propiedad única y autoridad única. Ha sido servido con aviso legal. Cualquier intento de entrar constituye allanamiento criminal. Clarisa bajó del camión, rostro bañado en lágrimas. Papá, por favor, no tengo ningún otro lugar a donde ir. Mi pecho se sentía como si estuviera siendo aplastado, pero mantuve mi voz firme. Clarisa, te di opciones. Quédate con Gregorio. Encuentra un compañero de cuarto. Hay apartamentos disponibles. Tienes opciones que no involucran anular mis límites. Pensé que me amabas. Te amo, pero el amor no significa rendirme mi derecho a la paz en mi propia casa. El rostro de Gregorio se había puesto morado. ¿Realmente estás haciendo esto? ¿Estás eligiendo tus habitaciones vacías sobre tu propia hija?
Estoy eligiendo mis límites sobre tus ultimátums, Gregorio. No preguntaste. Me dijiste esto va a suceder sin importar mi respuesta. Así no es como funciona la familia. Así es exactamente cómo funciona la familia. La familia se ayuda mutuamente. La familia pide permiso. La familia respeta respuestas. No hiciste ninguno. El agente Cruz habló. Señor Gallardo, Gregorio, quiero decir, necesita irse. Está en propiedad privada, sin permiso. Eso es allanamiento. Váyase ahora o nos veremos obligados a tomar acción. Esto es una locura. Gregorio miró a Clarisa, luego a mí, luego a los agentes. La realidad se estaba asentando. No tenía palanca, no tenía autoridad, no tenía base legal. Clarisa estaba sollozando abiertamente ahora. ¿Cómo puedes hacer esto? Después de todo me he ganado el derecho a vivir en paz, dije tranquilamente. Trabajé 42 años. Perdí a tu madre 6 meses antes de poder jubilarme con ella. Esta casa es todo lo que me queda de la vida que planeamos. No dejaré que nadie me la quite, ni siquiera tú. La radio de Martínez crepitó. Escuchó, respondió, luego miró a Gregorio. Señor, voy a pedirle una vez más. Deje esta propiedad ahora. Las manos de Gregorio se cerraron en puños. Por un momento pensé que realmente intentaría algo. Entonces Clarisa tocó su brazo. Greg, vámonos. Se acabó. Esto no se acabó, escupió Gregorio. Ni de cerca. Se acabó por hoy, dijo Martínez firmemente. Mueva el camión, deje la propiedad. Subieron de vuelta al Luján. Gregorio retrocedió agresivamente. Neumáticos escupiendo grava. El camión se sacudió hacia la carretera y desapareció colina abajo. Me quedé parado con los agentes en la quietud repentina. La lluvia caía constantemente, marcando la superficie del lago. ¿Está bien, señor Gallardo?, preguntó Cruz. Lo estaré. Esta fue la decisión correcta, agregó Martínez. Establecer límites no es cruel, es necesario. Lo hizo bien. Se fueron. Entré. Cerré la puerta. Me paré en mi vestíbulo escuchando mi casa acomodarse a mi alrededor. La culpa era masiva, un peso presionando mi pecho. ¿Qué harías tú en este punto? Escríbelo en los comentarios. Tus pensamientos son tan importantes como la historia misma, pero debajo de ella había algo más. Alivio, orgullo, la satisfacción de haber defendido lo que era mío. Caminé a mi terraza. Me paré bajo la lluvia. Dejé que empapara mi camisa, corriera por mi rostro fría y limpiadora. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Gregorio: te arrepentirás de esto. Lo eliminé sin responder. Otro mensaje de texto de Clarisa. No puedo creer que hayas elegido una casa sobre mí. Casi respondí. Casi expliqué de nuevo. Entonces me detuve. Habían escuchado mi respuesta varias veces. Si todavía no entendían, más palabras no ayudaría. Guardé mi teléfono y miré el agua gris. La casa del lago estaba detrás de mí. Mía. Defendida. Al costo de la buena voluntad de mis hijos, tal vez permanentemente. Pero después de 42 años de dar, de comprometerme, de ser la solución a los problemas de todos, finalmente me había elegido a mí mismo. La lluvia cayó más fuerte. Me quedé en la terraza, dejándola lavarme, sintiendo el peso de la mañana comenzar a levantarse. No era triunfo, era supervivencia. Y a veces eso es suficiente. El silencio que siguió al viernes duró exactamente una semana. 7 días de mi teléfono permaneciendo en silencio. Sin llamadas,
sin mensajes de texto, sin mensajes de voz furiosos, solo aire vacío donde solían estar mis hijos. Me dije a mí mismo que estaba bien con eso. Me dije que había tomado la decisión necesaria, que los límites importaban más que la paz temporal. Pero por la noche, acostado en la cama que Catalina y yo habíamos compartido, sentía el peso de lo que había hecho presionando como fuerza física. Entonces, el siguiente viernes Gregorio me demandó. Los papeles llegaron por correo certificado. Los firmé a las 10 a.m., abrí el sobre con manos que se habían estabilizado durante 42 años de trabajo dental delicado, pero ahora temblaban ligeramente. Demanda civil. Gallardo contra Gallardo. Responsabilidad de locales y angustia emocional. Lo leí 2 veces, parado en mi cocina, la luz de la mañana inclinándose a través de las ventanas que había elegido específicamente para esta vista. Gregorio me estaba demandando por la angustia emocional causada por mi negativa deliberada a proporcionar apoyo de vivienda familiar. Afirmaba que había creado un ambiente familiar hostil y causado tanto a él como a Clarisa daño psicológico severo. La cantidad en euros, 75.000. Llamé a Arnaldo Bravo inmediatamente. Están reclamando que... Su voz transmitía incredulidad incluso por teléfono. Angustia emocional. Están diciendo que mi negativa a dejar que Clarisa se mudara causó daño psicológico. Eso es, se detuvo recuperándose. Barto, esa es una demanda frívola. Tienes derecho absoluto como propietario a rechazar la ocupación. Nadie tiene un reclamo legal para vivir en la casa de otra persona, familia o no. Esto no sobrevivirá a una moción de desestimación. Pero la presentaron, porque tu hijo está enojado y piensa que puede intimidarte con presión legal. Tráeme la denuncia. Presentaremos una respuesta y contrademandaremos por honorarios de abogados. Cuando esto sea desestimado, y lo será, él estará pagando por el privilegio de desperdiciar el tiempo de todos. Conduje al centro en una hora. Arnaldo leyó la denuncia más cuidadosamente, tomando notas, ocasionalmente sacudiendo la cabeza. Esto es vergonzoso, dijo finalmente. Para Gregorio quiero decir, es abogado corporativo. Sabe que esto no tiene mérito. Lo presentó puramente para acosarte. Puede hacer eso. Técnicamente cualquiera puede presentar cualquier cosa. Pero los tribunales no ven con buenos ojos litigios frívolos diseñados para intimidar. Presentaremos una moción de desestimación con perjuicio. Solicitaremos sanciones por presentación de mala fe y contrademandaremos por tus honorarios legales. ¿Cuánto tiempo tomará esto? 3 a 6 meses, probablemente. Pero Barto, necesitas prepararte para algo más. Espera, esta demanda es solo el movimiento de apertura. Tu hijo va a intentar múltiples ángulos. Presión financiera, manipulación familiar, campaña social. Va a hacer la vida difícil, esperando que cedas para hacer que pare. No voy a ceder. Bien, porque si lo haces, si muestras alguna debilidad, sabrá exactamente cómo controlarte en el futuro. Esto es sobre más que la casa ahora. Esto es sobre si tienes derecho a establecer límites en absoluto. Salí de su oficina con un plan de acción y un sentimiento enfermizo en el estómago. Gregorio había escalado de desacuerdo familiar a guerra legal. Mi hijo, a quien había criado, educado, apoyado durante la escuela de leyes, ahora usando esas habilidades contra mí. Esa tarde, recibí una llamada de mi hermano Cristian. Barto, ¿qué diablos está pasando? Gregorio me llamó. Está diciendo que echaste a Clarisa a la calle. Te negaste a ayudar cuando estaba desesperada.
Contrataste agentes para amenazarlos con armas. Nada de eso es preciso. Sonaba bastante convincente. Cristóbal, ¿quieres la verdad o la versión de Gregorio? Una pausa. Ambas, supongo. Expliqué todo. El ultimátum de Gregorio, la falta de permiso, los avisos legales, el acompañamiento civil del sheriff, que no involucró armas desenfundadas, sin amenazas, solo presencia pacífica. Cristóbal escuchó sin interrumpir. Así que realmente le dijiste que no a Clarisa viviendo allí. Lo hice. Eso es frío, Barto. ¿Lo es? Trabajé 42 años por esa casa. Perdí a Catalina 6 meses antes de que pudiéramos jubilarnos juntos. Ahora se supone que debo renunciar a la paz que gané porque mi hijo decidió que su hermana debería vivir allí. La familia ayuda a la familia. La familia pide permiso. Gregorio no preguntó. Me dijo que iba a suceder. Eso no es familia, Cristóbal. Eso es control. El silencio se extendió entre nosotros. No lo sé, Barto. Suena duro. Entonces acógela tú. Tienes esa cabaña de huéspedes detrás de tu casa. Ayúdala tú mismo en lugar de juzgarme por defender mis límites. Eso no es justo. Tampoco es justo esperar que rinda mi casa porque es más fácil que encontrar otra solución. Cristóbal, ¿de qué lado estás? No debería haber lados. Son familia. Exactamente. Entonces, ¿por qué todos están del lado de Gregorio sin preguntarme qué pasó realmente? No respondió. Cristóbal, te amo. Pero si vas a juzgarme basándote en la versión de Gregorio de los eventos, no tenemos mucho de qué hablar. En 2 semanas aprendí la magnitud de la campaña de Gregorio. Mi hermana Patricia llamó. Breve e incómoda, claramente impulsada por Gregorio. Solo quería verificar, ver si estaba bien dado todo por lo que estaba pasando. Traducción. Había reconsiderado todavía. 3 viejos colegas de la asociación dental se comunicaron. Habían escuchado que estaba teniendo problemas familiares. Querían asegurarse de que estaba manejando las cosas bien. Traducción. Gregorio me había hecho sonar inestable. Alguien incluso publicó en el grupo de Facebook del vecindario anónimo, pero claramente informado sobre un propietario anciano que había rechazado a su hija sin hogar y ahora vivía aislado y amargado en su mansión en el lago. El asesinato de carácter fue sistemático y exhaustivo. Documenté todo. Capturas de pantalla, mensajes de voz guardados, correos electrónicos, todo archivado cronológicamente. Arnaldo había dicho que podríamos necesitar evidencia de acoso. Proporcionaría un registro exhaustivo, pero el aislamiento era real. Los amigos se volvieron inciertos. La familia se distanció. Mi hija no me hablaba. Mi hijo había armado nuestra red familiar contra mí. Me senté solo en mi casa del lago, viendo cómo el otoño llegaba en cobre y oro a través del agua, y me pregunté si había cometido un error terrible. Entonces recordé el rostro de Gregorio cuando había dicho: la traemos el viernes. Esto va a suceder. Recordé la certeza con derecho, el despido completo de mi autoridad sobre mi propia vida. No había cometido un error. Había tomado la única decisión con la que podía vivir. La declaración llegó a principios de noviembre. Arnaldo me acompañó a la oficina del abogado de Gregorio, una firma elegante en el centro con arte abstracto y café caro. Nos sentamos frente a Gregorio, su abogado, una mujer de unos 40 años de ojos agudos y profesional, y un reportero judicial. Gregorio no quería encontrar mis ojos. Su abogada comenzó con preguntas básicas. Propiedad, estado financiero,
Relación con mis hijos, respondí claramente, factualmente, sin emoción. Entonces cambió. Señor Gallardo, cuando su hija pidió ayuda, usted se negó. ¿Es correcto? Mi hija no me preguntó. Mi hijo me dijo que se estaba mudando. Rechacé su ultimátum. Pero sabía que necesitaba vivienda. Sabía que estaba entre apartamentos. Eso no es lo mismo que necesitar vivienda. Tenía opciones. ¿Cómo cuáles? La casa de su hermano. Situaciones con compañeros de cuarto. Otros miembros de la familia que aparentemente han tenido mucho que decir sobre mis elecciones sin ofrecer sus propias habitaciones de sobra. La mandíbula de la abogada se tensó. ¿No cree que la familia debería ayudarse mutuamente? Creo que la familia debería respetarse mutuamente. El respeto incluye pedir permiso antes de tomar decisiones sobre la propiedad de otra persona. Pero tiene los medios para ayudar. Tener medios no crea obligación. Me gané mi jubilación, mi casa, mi paz. Nadie tiene derecho a dictar cómo las uso. Incluso su propia hija, especialmente la familia. La familia debería respetar los límites más, no menos. Incluso familia. La familia debería respetar los límites más, no menos. Gregorio finalmente levantó la vista. Su rostro estaba frío, duro, nada del hijo que había criado visible en esa expresión. Siempre ha sido egoísta, dijo en voz baja. Mamá lo sabía. Clarisa y yo simplemente no queríamos verlo. Arnaldo puso una mano en mi brazo, advertencia o apoyo, no estaba seguro. Gregorio, mantuve mi voz nivelada. Pagué tu educación. Te apoyé durante la escuela de leyes. Estuve en cada juego, cada graduación, cada momento importante de tu vida. Eso no es egoísmo. Eso son décadas de estar presente. Y ahora cuando te necesitamos nos das la espalda. Ahora cuando intentas anular mis decisiones sobre mi propia casa, defiendo mis límites. Eso no es dar la espalda. Eso es mantenerme firme. Es lo mismo. No, no lo es. La declaración duró 3 horas. Al final incluso la abogada de Gregorio se veía incómoda. El caso no tenía mérito y todos en esa sala lo sabían. Suscríbete y mantente atento para no perderte ninguna historia real de venganza. A veces incluso el silencio es la forma más poderosa de venganza. Pero Gregorio no iba a retroceder. Afuera Arnaldo me llevó aparte. Eso salió bien, en realidad. Él salió como alguien con derecho. Tú saliste como razonable. Cuando lleguemos a la corte esto será una victoria fácil. No se siente como ganar. Lo sé. Pero Barto, escúchame. Tu hijo está tratando de quebrarte. Hacerte tan incómodo, tan aislado que cedas solo para detener el dolor. Si cedes ahora sabrá exactamente cómo manipularte por el resto de tu vida. Cada límite que intentes establecer solo aplicará presión hasta que te rindas. Entonces, mantén la línea. Esto empeora antes de mejorar. Pero mejorará. Conduje a casa mientras el invierno se asentaba sobre el lago. Árboles desnudos, agua gris, viento frío. La casa se sentía enorme y vacía. Hice la cena: pollo, papas asadas, judías verdes. Comí solo en mi mesa de cocina, el plato raspando ruidosamente en el silencio. Mi teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. Casi lo borré. Entonces vi el mensaje. Papá, soy Clarisa. Usando el teléfono de una amiga, Gregorio tomó el mío. Necesito hablar contigo. ¿Podemos reunirnos? Solo nosotros. Sin abogados, sin Gregorio. Por favor. Miré esas palabras por mucho tiempo. Entonces escribí de vuelta.
Cafetería en calle principal. Mañana 10 a.m. 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Gracias. Dejé mi teléfono y miré hacia el lago oscureciendo. Mañana descubriría si mi hija quería reconciliación o solo otro ángulo de ataque. De cualquier manera estaría listo. Clarisa ya estaba allí cuando llegué, acurrucada en un rincón, manos envolviendo una taza de café como si la mantuviera viva. Se veía más delgada, más vieja. Algo en su rostro se había endurecido durante las últimas 6 semanas. Me deslicé en el asiento frente a ella. «Hola, cariño». Levantó la vista y vi que sus ojos estaban rojos, exhaustos. «Papá, gracias por venir». Por supuesto, nos sentamos en silencio incómodo. Esperé años de trabajo paciente enseñándome cuándo dejar que alguien encuentre sus propias palabras. «Ya no vivo con Gregorio», dijo finalmente. «¿Dónde estás?» «Sofá de una amiga. Es temporal. Todo es temporal ahora». Se rió amarga y corta. «Historia de mi vida. Clarisa, déjame terminar, por favor». Tomó un respiro tembloroso. «Necesito decirte algo. Sobre todo esto, sobre lo que realmente pasó. Esperé. Gregorio no sugirió que me mudara contigo. Yo se lo sugerí a él. Estaba desesperada, asustada, no quería admitir que había fallado de nuevo. Él dijo que nunca aceptarías, que valorabas tu espacio demasiado. Pero yo insistí, le dije que lo hiciera suceder, que te convenciera. Algo en mi pecho se tensó. Intentó decirme que no. Dijo que te habías ganado tu jubilación, que pedirte que renunciaras a tu paz no era justo. Pero seguí presionando. Estaba tan asustada, papá, tan cansada de fallar. Pensé que si pudiera tener solo unos meses en tu casa, podría resolverlo. ¿Por qué no me preguntaste tú misma? Orgullo, miedo. Sabía que dirías que no. Pensé que si Gregorio lo presentaba como ya decidido, simplemente cederías, como solías hacer cuando éramos niños. Me miró directamente entonces. Siempre fuiste el pafijador, siempre haciendo que las cosas funcionaran. Pensé que lo harías de nuevo. Ya no soy esa persona, Clarisa. Lo sé, lo veo ahora. Las lágrimas se derramaron. Gregorio me dijo que nos habías notificado legalmente. Contrataste agentes. Estaba tan enojada, papá. Pensé que estabas eligiendo tu casa vacía sobre tu propia hija. Estaba eligiendo mis límites sobre la manipulación emocional. Lo sé. Se limpió los ojos. Lo sé ahora. Pero en el momento todo lo que sentí fue rechazo, como si no valiera tu espacio, tu tiempo, tu amor. Clarisa, te amo, pero el amor no significa rendirme a mi derecho a la paz en mi propia casa. Gregorio sigue diciendo lo mismo, que eres egoísta, que siempre has sido así, que mamá estaría avergonzada. Se detuvo, pero he estado pensando en mamá, en cómo era. ¿Recuerdas cuando mi primer negocio fracasó? Asentí. Me dijo algo. Dijo, el fracaso es parte del crecimiento, pero la dependencia es una elección. Aprende a estar sola, Clarisa. No esperes que otras personas te atrapen cada vez. Eso suena como Catalina. No escuché. Seguí esperando que la gente me atrapara. Tú, Gregorio, novios, socios comerciales. Siempre el trabajo de otra persona salvarme. Dejó su taza de café. Pero nadie me está atrapando ahora. Gregorio está demasiado enfocado en esta demanda. Mis amigos están exhaustos. Estoy completamente sola. ¿Qué espera ganar Gregorio con esta demanda? Dinero, creo, o castigarte. Tal vez ambos. Está obsesionado, papá.
Habla de ello constantemente, sobre cómo lo avergonzaste, cómo lo hiciste parecer débil frente a los agentes, cómo elegiste tu orgullo sobre la familia. Él eligió la intimidación sobre el respeto. Lo sé, estoy empezando a ver eso. Sacó un sobre de su bolso, escribí algo para ti. Para tu abogado. Si lo quieres, me el sobre. Lo abrí. Una declaración escrita a mano, 2 páginas detallando todo. Cómo ella había presionado a Gregorio. Cómo él había intentado negarse. Cómo ella había manipulado la situación esperando que yo me rindiera. ¿Por qué me das esto? Porque ya terminé de mentir. A ti, a mí misma, a todos. Me miró a los ojos. Tenías razón en decir que no, papá. Lo veo ahora. Lo odio, pero lo veo. Y lo siento. Por todo. Por presionar a Gregorio, por culparte, por dejar que convirtiera esto en una guerra. Algo se agrietó en mi pecho, no rompiéndose, abriéndose. Clarisa, eres mi hija. Te amo. Eso nunca cambió. Pero no me dejarás mudarme. No, no lo haré, asintió lentamente. Entiendo, no me gusta, pero entiendo. ¿Qué harás? Resolverlo. De la manera que debería haber hecho desde el principio, estar sola. Como dijo mamá. Dejar de esperar que otras personas me atrapen. Hablamos durante otra hora. Cosas pequeñas, cosas cuidadosas. Me contó sobre una oportunidad de trabajo, una posible situación de compañera de cuarto. Escuché, ofrecí pensamientos cuando me los pidieron, pero no resolví nada por ella. Cuando nos levantamos para irnos, me abrazó, breve, incierto, pero genuino. ¿Podemos hacer esto de nuevo?, preguntó. Café, solo hablar, sin abogados, sin Gregorio. Me gustaría eso, a mí también. Salió al frío de noviembre. La vi irse, esta hija que finalmente había elegido estar sola. La culpa era menos ahora, todavía allí, pero más ligera. Conduje a casa, a mi casa del lago. Estacioné en el camino de entrada. Miré la estructura que había defendido tan ferozmente. Mía, ganada, protegida, pero la victoria se sentía diferente ahora. Menos sobre ganar, más sobre enseñar una lección que nos dolió a ambos aprender. Adentro envié un mensaje de texto a Arnaldo. Tengo algo de Clarisa. Su declaración sobre la manipulación. Cambia todo. Su respuesta llegó en minutos. Tráelo mañana. Esto termina la demanda. Hice la cena. Comí en mi terraza a pesar del frío. Vi el lago asentarse en la quietud del invierno. Mi teléfono vibró. Mensaje de Clarisa. Gracias por verme, por escuchar, por no ceder. Necesitaba que alguien finalmente mantuviera un límite conmigo, incluso si lo odiaba. Escribí de vuelta. El amor significa enseñar, no solo atrapar. Mamá lo sabía. Ahora tú también. 3 puntos. Entonces, la extraño. Yo también, cariño. Yo también. La demanda fue desestimada en enero. Arnaldo presentó la declaración de Clarisa junto con nuestra moción de desestimación con perjuicio. El juez echó un vistazo a la evidencia, a la admisión de manipulación, el acoso documentado, la naturaleza frívola del reclamo y la desestimó por completo. Más que eso, me otorgó honorarios de abogados, 12.500 euros. Gregorio tuvo que pagar cada céntimo. El fallo vino con una advertencia. Este tribunal no ve con buenos ojos litigios presentados con fines de intimidación o represalia. Se advierte al señor Gregorio Gallardo que futuras presentaciones frívolas pueden resultar en sanciones. Gregorio no llamó. No envió mensajes de texto, solo pagó los honorarios y se quedó en silencio.
Clarisa llamó esa tarde. Me enteré del fallo. Sí, Gregorio está furioso. Conmigo, principalmente. Por darte esa declaración. Lamento que estés atrapada en esto. No estoy atrapada, papá. Tomé una decisión. Elegí la honestidad sobre la lealtad a su ira. Eso es crecimiento, ¿verdad? Eso es fortaleza. Mamá estaría orgullosa, tal vez. Lo estaría. Yo lo estoy. Hablamos semanalmente después de eso. Café cuando los horarios lo permitían. Llamadas telefónicas cuando no. Reconstrucción lenta, reconstrucción honesta. Encontró un trabajo administrativo en una galería de arte. Encontró un apartamento estudio que podía pagar. Encontró una terapeuta que le ayudó a entender patrones que había estado repitiendo durante años. Estoy aprendiendo a pedir en lugar de esperar, me dijo en marzo, a respetar límites en lugar de probarlos. Es difícil, papá, muy difícil. El mejor crecimiento generalmente lo es. Gregorio nunca llamó, nunca se disculpó. El silencio de esa dirección fue completo. Pero una tarde en abril lo vi en un restaurante en el centro. Estaba con su familia Melissa, las gemelas, sentados en un reservado cerca de la ventana. Nuestros ojos se encontraron a través de la habitación. Asentí una vez. Reconocimiento civil. Él miró hacia otro lado. Más tarde Melissa me envió un mensaje. Te vio, gracias por ser la persona más grande. No respondí. ¿Qué había que decir? Epílogo. 2 años después, estaba en mi terraza cuando el auto de Clarisa entró en el camino de entrada. Había llamado esa mañana. Preguntó si podía pasar. Tenía a alguien que quería que conociera. Vi bajarse. Más fuerte ahora, más firme, más ella misma de lo que había sido en años. Un hombre bajó del asiento del pasajero, 30 y tantos, rostro amable, manos de carpintero. Papá, este es Marco, mi novio. Nos estrechamos las manos. Tenía un buen apretón, contacto visual directo. Señor Gallardo, Clarisa me ha contado mucho sobre usted. Cosas buenas, espero. Cosas honestas, corrigió Clarisa. Le conté sobre la demanda, los límites, todo. ¿Eso es mucho para descargar en alguien? Preguntó sobre mi familia. Le dije la verdad. Sonrió. Que mi padre me amaba lo suficiente para decir que no cuando necesitaba escucharlo. Que me enseñó a estar sola. Que fue el regalo más difícil que alguien me dio. Algo cálido se extendió por mi pecho. Se quedaron a cenar. Comimos en la terraza, viendo el lago volverse dorado en el sol poniente. Marco también era artista, fabricante de muebles, piezas personalizadas. Él y Clarisa se habían conocido en la galería donde ella ahora administraba operaciones. Ella dirige ese lugar, dijo Marco con orgullo. Lo transformó en 18 meses. No es tan impresionante, protestó Clarisa. Lo es. Eres brillante en lo que haces. Viéndolos juntos, el afecto fácil, el respeto mutuo, vi que mi hija finalmente había aprendido lo que había intentado enseñarle, que estar sola era la base para estar juntos. Cuando se fueron, Clarisa me abrazó en la puerta. Gracias, papá, por mantener la línea cuando lo necesitaba. Hiciste la parte difícil, elegiste crecer, porque no me diste otra opción. Sonrió. La mejor peor cosa que hiciste por mí. Los vi irse, luces traseras desapareciendo por el camino arbolado. Adentro mi casa se asentó en la quietud de la tarde. Mía, defendida, al costo de todo lo que pensé que sabía sobre la paternidad, pero había aprendido algo también,
que el amor a veces se parece al rechazo, que enseñar significa mantener límites incluso cuando duele, que el regalo más difícil es a menudo el más valioso. Había perdido un hijo al menos por ahora, pero había ayudado a una hija a aprender a estar de pie. El sabor de la justicia no fue triunfo, fue satisfacción silenciosa, el conocimiento de que había hecho lo correcto incluso cuando me costó todo. Afuera el lago reflejaba estrellas. Mi casa del lago se mantenía sólida detrás de mí. 4 habitaciones, ganadas a través de 42 años de trabajo, defendidas a través de meses de guerra. Valió la pena. Todo valió la pena. La voz de Catalina susurró en la memoria. No puedes forzar a la gente a tomar buenas decisiones. Solo puedes protegerte de sus malas. Me había protegido. Y al hacerlo le había enseñado a Clarisa algo más valioso que renta gratis. Le había enseñado a estar de pie. Eso fue suficiente. Más que suficiente. Gracias por